Buen día a todos. Bienvenidos a la segunda jornada de historia organizada por la Sociedad de Historia de Yumbel. Estamos viviendo a partir de este momento nuestra cuarta sesión y hoy se constituye en un día muy especial, puesto que vamos a presentar a una expositora muy querida. Se trata de la señorita Ruth González Opaso, quien nos ofrecerá una conferencia titulada Aproximaciones a una guerra santa, la dinámica de un conflicto en el santuario de San Sebastián de Yumbel, 1999. Antes de darle la palabra a Ruth, me gustaría graficar un poco su trayectoria. Ruth es profesora de educación media en Historia y Geografía, estudió en la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía, Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío, carrera cursada entre los años 2006 y 2011. Durante su paso por la universidad, Ruth se caracterizó por constituirse en una estudiante integral, tanto en el desarrollo académico como en el desarrollo personal. Desempeñó diversas ayudantías. Por ejemplo, fue ayudante en la Cátedra de Práctica Pedagógica, también sirvió ayudantía en la Cátedra de Didáctica de Evaluación de las Ciencias Sociales para la carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Se desempeñó como ayudante del Laboratorio de Geografía y Computación también de la misma universidad. Ella también participó como ayudante en el programa Casa Abierta, un programa bastante especial que le permitió una cercanía con los estudiantes que estaban interesados en ingresar a la carrera. Una vez egresada, ejerció docencia en la escuela número 2, José Manso de Velasco de Los Ángeles. Y luego, sorpresivamente, su vida dio un giro cuando ingresa a la Escuela de Investigaciones Policiales, presidente Arturo Alessandri Palma, donde se adscribió al curso de oficiales policiales profesionales de investigación. Desde el año 2013 a la fecha, Ruth es parte del cuerpo de oficiales policiales profesionales de investigación. Ella es un detective de la PDI y trabaja en la región metropolitana. Le ofrecemos entonces la palabra a Ruth para escuchar su participación titulada Aproximaciones a una guerra santa, la dinámica de un conflicto en el santuario de San Sebastián de Yumbel, 1999. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Voy a comenzar entonces la exposición. Esta se centra en un tema controversial que afectó al santuario de San Sebastián de Yumbel en el año 1999, con el traslado de la imagen desde el corazón de Yumbel hacia un predio que estaba fuera del radio urbano. Hecho que ha sido conocido por los diarios locales como guerra santa o guerra religiosa, donde la principal característica fue la gran tensión y los violentos incidentes que hubo por la división de los mismos feligreses y los yumbelinos, y también en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué es guerra santa? ¿Cuáles fueron sus causas? Para eso nos vamos a contextualizar y nos vamos a trasladar al inicio de este conflicto, que fue el 11 de enero del año 1999, cuando se da inicio a la tradicional novena, donde se traslada la imagen desde la iglesia hacia el santuario, para que obviamente los 9 días siguientes se le pueda rendir la devoción y pedir los favores al santo. Es aquí, en este contexto, donde la iglesia hace oficial su decisión de realizar la festividad en un nuevo campo de oración. Este nuevo campo de oración estaba ubicado a 9 kilómetros de la ciudad, llamado el predio San José del Espino, reemplazando de esa forma el santuario que está ubicado en el corazón de la ciudad. Aquí voy a presentar una imagen. Ese es el santuario actual de Yumbel,
que está ubicado a 50 metros de la iglesia de Yumbel. ¿Cuál fue el motivo de la iglesia para trasladar la imagen al nuevo santuario? Era para descongestionar un centro que se colapsa por la peregrinación y también para crear un ambiente más apto, más propicio, ya que señala de que el peregrino busca tranquilidad y paz. El nuevo proyecto fue realizado por el párroco y también rector del santuario de Yumbel, el padre Pedro Tapia Toro, lo que no iba a imaginar la fuerte oposición que iba a haber de los yumbelinos, de los feligreses, contra este traslado. Hay que trasladarse que en una primera instancia, antes de que se hiciera oficial esta noticia, 4 meses antes, había una gran especulación de cuál iba a ser el uso del predio San José del Espino. En un momento se creyó que iba a ser una universidad agrícola, un colegio agrícola, pero tomó cada vez más fuerza el rumor de que se trataba de un nuevo santuario. Es aquí, en esta incertidumbre, donde varios habitantes de Yumbel crean lo que es el Comité de Defensa del Santuario San Sebastián de Yumbel, que fue presidida por don Isidro Ugarte, quien era un empresario gastronómico, que a su vez también representaba a la mayoría de los comerciantes del sector, y su fin era que la imagen se quedara de forma permanente en el corazón de Yumbel, señalando de que San Sebastián es una imagen que es de la identidad local, o sea, se identifican con él, además que fue una herencia que dejaron los españoles a los yumbelinos desde el año 1663, siendo parte esencial de Yumbel, y nunca ha dejado esta imagen el radio urbano de Yumbel desde esa fecha, o sea, estamos hablando más de 3 siglos. De esta forma, con la confirmación de la creación del nuevo santuario, la comunidad yumbelina no mira de los mismos ojos los motivos de la iglesia, porque en vez de ver solamente motivación religiosa, que es lo que dice la iglesia, también ven un motivo económico. Esto debido a que el predio San José del Espino ofrecía otros servicios, como estacionamientos, con terreno para locales comerciales, baños químicos, buses de traslado. Entonces, todos estos ingresos que antes percibía la comunidad y también en la municipalidad, ahora lo iba a hacer la iglesia, lo que iba a generar un gran impacto en el dinamismo económico y la actividad económica que es tan característica de esta festividad. Para que nos hagamos una idea, en ese tiempo la municipalidad entregaba alrededor de 1.600 a 2.000 permisos a los comerciantes, lo que, sumado al impuesto y a los servicios, generaban una ganancia de 200 millones aproximadamente en ese tiempo. En dicha época, el presidente de la Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile, que era Rafael Cusmille, declaró y señaló que sería un golpe casi mortal para la actividad económica de Yumbel, que iba a aumentar lo que era el desempleo local y también iba a generar condiciones para que se desarrollara lo que es el comercio informal, que es el ambulante. En ese tiempo la Confederación dio mucho apoyo a lo que eran los comerciantes del sector. Tenemos la otra parte de la iglesia, donde el arzobispo de Concepción, don Monseñor Antonio Morén, dio totalmente apoyo al proyecto, y esto es importante porque Yumbel pertenece a la Arquidiócesis de Concepción. Uno de los arzobispos auxiliares de Concepción, que es Felipe Bacarriza, Monseñor Felipe Bacarriza, señaló que el cambio invitaba al recogimiento, a la oración, que este cambio de campo de oración era para entregar a los peregrinos mayor comodidad, un lugar más amplio, porque entendamos que llegan aproximadamente 300.000 peregrinos entre las festividades del 20 de enero y 20 de marzo. El alcalde de la municipalidad de Yumbel en ese entonces era Raúl Betancourt. Señaló que el padre Tapia comunicó de forma verbal y escrita que la iglesia había tomado la decisión de celebrar la festividad en un nuevo campo de oración, pero que el Consejo Municipal no había dado su consentimiento.
ya que ellos querían apoyar la idea de que la festividad se siguiera manteniendo en el corazón de Yumbel, porque es un elemento sustantivo, señala, de arraigo, de historia, de permanencia, de cultura e identidad de los yumbelinos, tanto con el santo como también el santuario. Aquí nos cabemos a preguntar entonces, ¿quién tiene la real custodia o el derecho de permanencia sobre la imagen de San Sebastián? Es interesante analizar un argumento que fue expuesto en un recurso de protección que realizaron dos locales. Bueno, este recurso fue inadmisible por la Corte de Apelaciones de Concepción, pero señala que el santo y su efigie pertenecen a Yumbel, a los devotos y por último término a la municipalidad, siendo la Iglesia Católica una mera administradora de la imagen. Recordemos que la imagen de San Sebastián llega cuando Yumbel aún era un fuerte, años posteriores se transforma en villa y después la ciudad que conocemos actualmente. Bueno, en conocimiento de todos estos puntos que he señalado, al trasladarnos al 11 de enero, cuando se iba a trasladar la imagen desde la iglesia al santuario, miles de feligreses que ya se habían reunido en la Plaza de Armas en oposición a este traslado, bloquean lo que es la entrada principal de la iglesia, lo que genera que la imagen, los portadores de la imagen, vuelvan al interior, y se sumó cada vez más gente a esta oposición del traslado, lo que claramente tuvo que intervenir personal de Carabineros, donde ocurren los primeros incidentes al haber detenciones de manifestantes, generando más la reacción de esta manifestación, lo que llegó personal especializado, llegó carro lanzaagua, cosa que antes nunca había ocurrido en Yumbel. En un total hubieron 10 detenidos y un lesionado en ese lapsus de oposición a este traslado. Bueno, aún con esta fuerte oposición, tanto de los feligreses y de los yumbelinos, en la noche, en medio de una fuerte custodia de carabineros y también de guardias privados, la imagen fue trasladada al nuevo campo de oración. Esto fue con absoluta reserva por una puerta posterior de la iglesia, y cuando se enteraron los manifestantes causó la furia de todos, lo que provocó las piedradas tanto del frontis de los ventanales de la parroquia de Yumbel, de la oficina parroquial de Yumbel, también del Instituto San Sebastián. También hubieron 3 focos de incendio del bosque que estaba muy cerca del nuevo santuario, y también un intento de quema del vehículo de propiedad del párroco. Carabineros tuvo que cortar el tránsito hacia el nuevo santuario para que los manifestantes no llegaran y realizaran más daño o más conflicto en respecto a la imagen. En los días siguientes, bueno, el santuario, como el nuevo santuario y la iglesia se mantuvieron cerrados hasta no ver que estarían las condiciones adecuadas para la veneración. También la iglesia anunció que iba a tomar acciones judiciales en contra de los responsables de estos daños, de estos hechos, teniendo en mira claramente al presidente del Comité de Defensa del Santuario y también a la municipalidad de Yumbel, los hace los principales responsables. Aquí sí o sí tuvieron que intervenir las autoridades gubernamentales. Aquí estaba en ese tiempo el intendente del Biobío, Martín Cilic, el gobernador del Biobío, Juan Coronata, bueno, el alcalde, que es Raúl Bentancur, el consejo municipal, y por su otra parte, obviamente, el arzobispo de Concepción, que era Antonio Moré, y el padre Pedro Tapia. El 14 de enero de 1999, en una de estas múltiples reuniones, se analizó obviamente el conflicto, y aquí fue determinante porque se analizó los informes de organismos fiscalizadores del predio San José del Espino. Y digo que fue determinante porque no contaba con las autorizaciones para su funcionamiento. La iglesia solo en el lugar había puesto instalaciones provisorias que correspondían a una carpa de 4.500 metros cuadrados, baños químicos, camiones con agua potable, entre otros, pero no aseguraba, o sea, no daba las condiciones mínimas sanitarias y de seguridad para los miles de peregrinos que acuden a San Sebastián. Es así como el gobernador del Biobío, Juan Carlos Coronata, notificó que el recinto debía ser cerrado de forma inmediata.
El predio San José del Espino, que aquí muestro imágenes, era un área de 43 hectáreas, donde se iba a realizar una edificación de 10.000 metros cuadrados, que era lo que se comprendía que era el nuevo santuario. Pero no tenía la autorización de lo que en ese entonces era la CONAMA, que era la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y del SAC, que es el Servicio Agrícola Ganadero, quienes ya habían multado al párroco Pedro Tapia por iniciar faena en esta área, sin realizar el cambio de uso del suelo para la construcción. Por lo anterior, el 15 de enero de 1999, la imagen de San Sebastián fue devuelta al nuevo santuario, al santuario actual que está ubicado en el centro de la ciudad. Esto fue también realizado con absoluta reserva, alrededor de las 5:30 de la madrugada, para evitar otros conflictos. Así que los yumbelinos, los feligreses, igual recibieron con un poco de sorpresa el santo, pero también lo tomaron como un gran triunfo de la comunidad, quienes estaban obviamente en oposición de su traslado. Bueno, después de todos estos hechos, claramente hubo una desconfianza con la iglesia y generó que se realizara una campaña contra el párroco, que era Pedro Tapia Toro, al considerarla una persona no grata dentro de Yumbel. Esto también sumado a una mala gestión que consideraba el pueblo, porque había cerrado ya un hogar de niñas que estaba en Rere, que es una localidad que está dentro de la comuna de Yumbel. Entonces había obviamente un desánimo anterior respecto a lo que proyectaba el párroco Pedro Tapia. Bueno, llegando la fecha que es la más importante, que es el 20 de enero, donde participa toda la multitud y también se da finalización a la celebración. Aquí vemos que el santo nuevamente es trasladado, pero esta vez del santuario hacia la iglesia, se realiza con una peregrinación y con una misa de clausura que dieron oficial que lo iba a presidir el párroco Pedro Tapia, lo que generó otra vez una tensión en los peregrinos, teniendo que intervenir aquí el alcalde de Yumbel, que al final tuvo que ser él el que presidiera la peregrinación hacia la iglesia. Bueno, lo que señalaba obviamente el regreso de la imagen y luego una nueva técnica. Por otra parte, era rector del santuario, también del colegio, y además era administrador de los bienes del arzobispado de Concepción. Entonces, señala de que eran demasiadas responsabilidades del párroco y que más que primordial lo que era la misión pastoral, lo que predominó era generar ahorros y nuevos ingresos a la iglesia, y en eso se equivocó. El alcalde se señala que el arzobispado de Concepción, en ese tiempo, anualmente recibe entre 200 millones de pesos en lo que es el pago de demandas y de adquisición de la imagen de San Sebastián. Aunque vemos claramente los argumentos económicos y comerciales para defender la permanencia del santo en Yumbel, también no hay que olvidar que hay una tradición histórica, también hay una cultura y hay un sentido de permanencia, de pertenencia del pueblo yumbelino. El rector del santuario de Maipú en ese entonces, Raúl Férez, señaló que este conflicto había que analizarlo de un punto de vista del fenómeno religioso popular, porque en el país hay varias localidades que han adoptado imágenes de santos, también de la Virgen, y la gente va creciendo y se va identificando con esta imagen sagrada. Entonces el sentido de pertenencia es muy simbólica, y más, sobre todo cuando un pueblo es tan pequeño y todo gira en torno a esta imagen, como es en este caso San Sebastián. En la siguiente celebración, que es el 20 de marzo, en la siguiente celebración de San Sebastián, se desarrolló con absoluta normalidad, donde marcó la tónica la ausencia del párroco Pedro Tapia. El arzobispado señaló de que no hicieron participar al padre porque habían recibido amenazas de los medios de comunicación que iban a impedir que desarrollara cualquier acto litúrgico. Así que para evitar nuevos conflictos, el padre Tapia no participó en ninguna misa, en ninguna procesión. Tiempo más tarde se hizo oficial la noticia de que el padre Tapia iba a ser removido de la parroquia de Yumbel, y que además las denuncias que habían realizado
contra los responsables de los daños ocurridos en enero iban a quedar sin efecto, como una forma de que se mantuviera la tranquilidad y paz en Yumbel. Para analizar un poco este conflicto, yo toqué dos procesos que muchos autores en realidad lo han tocado, que la Iglesia cada vez tiene que enfrentar nuevos desafíos. Uno de ellos es la modernización y el otro es la secularización. La modernización, si lo ponemos en punto de vista de lo que es lo ocurrido en la Guerra Santa de Yumbel, vemos que la Iglesia claramente quería crear un nuevo santuario, entregar un nuevo servicio, mayores comodidades, un lugar más amplio, y lo buscó en un predio rural. Proyectaba que Yumbel se transformara en cierta forma en una ciudad santuario, como por ejemplo es Sor Teresa de los Andes. Y la municipalidad también apoyaba este proyecto porque en cierta forma también quería fomentar lo que es el turismo religioso en la comunidad, pero claramente dentro del radio urbano. Y la secularización, en este punto de vista, hay que entenderlo como religión popular. La secularización no es que se haya perdido la religión, no es la pérdida de la religión, sino más bien es la pérdida de la influencia que hace la Iglesia Católica en los peregrinos. Porque la religiosidad está, los peregrinos demuestran su religiosidad, pero lo hacen de una forma más personal, de sus vivencias personales. Ya no es tan doctrinal como lo implanta la Iglesia Católica. La institución en la sociedad actual está viviendo una crisis de confianza. Esto debido a que, como hechos como ocurrió en la Guerra Santa de Yumbel, ellos no solo protegen la institucionalidad de la Iglesia Católica, sino también la sacralidad del ministerio sacerdotal. Él señala de que la Iglesia protege demasiado a sus sacerdotes y generan estos conflictos, y lo vemos claramente lo que le ocurrió al párroco Pedro Tapia Toro, que no hubo forma de que dejara el proyecto, o sea, para él era muy importante que se concretara, y tuvo el apoyo absoluto del arzobispado en su momento. A modo de conclusión, debo decir que la construcción y el desarrollo de la comunidad de Yumbel, podemos observar que la imagen de San Sebastián se ha transformado en un elemento de identidad local. Sus festividades cruzan toda la vida de Yumbel, en todos los ámbitos, lo que va forjando lo que es el carácter del pueblo, no solamente en el lado religioso, espiritual, sino que también en el socioeconómico y histórico. Los hechos que ocurrieron el 11 de enero, vemos que la Iglesia y también los yumbelinos defendieron sus intereses. La Iglesia defendía la creación de un nuevo santuario para crear un ambiente más apto en un predio rural, pero los yumbelinos defendían que su imagen se mantuviera dentro del margen del radio urbano, pero dentro del corazón de la iglesia, de la ciudad, donde está ubicado actualmente el santuario, porque es su estabilidad religiosa y también en todos los otros ámbitos como el económico. Por lo anterior, siento que ambos tienen que crear proyectos, programas para modernizar el santuario o para crear un nuevo santuario, pero obviamente en conjunto para que haya esta armonía, este equilibrio, y sean obviamente un beneficio mutuo lo que es San Sebastián para Yumbel. Quiero finalizar realizando una pregunta: si Yumbel continuaría siendo el mismo pueblo sin sus santos, sin San Sebastián. Muchas gracias, Ruth. Felicitaciones por la interesante presentación. Y a continuación se ofrece la palabra. Quedó una pregunta lanzada por la expositora para todos nosotros. En realidad es una nueva modalidad. Entonces se ofrece la palabra a los yumbelinos. Sería interesante escuchar desde su perspectiva la importancia que tiene el santo para la localidad. Se ofrece la palabra. Mientras se animan, a mí me gustaría hacer una breve reflexión. En realidad, desconocía detalles y pormenores del tema, por eso agradezco mucho la presentación. Y desde mi perspectiva, lo que yo vi acá fue como dos poderes enfrentados. Por un lado, este sacerdote
¿verdad?, que pretendía, por razones que él avalaba sobre la base de una mejora para la peregrinación, de la creación de un ambiente más propicio para los fieles. Y por otro lado tenemos a los yumbelinos que por varios motivos identificaban la figura del santo como formando parte del santuario tradicional. En ese contexto vemos este enfrentamiento de poderes que de alguna manera se ha dado en otros contextos también. Y a mí me gustaría preguntarle a Ruth, desde su perspectiva, Ruth, ¿cuál sería lo que pesó más en la decisión final de restituir el lugar original del santo? Porque sabemos que hay una presión de los feligreses, sabemos que hubo un informe sanitario para poder analizar las condiciones que ofrecía el predio, pero tenemos al arzobispo desde el principio apoyando al párroco. En definitiva, ¿qué fue lo que más favoreció la decisión final? No, para mí fue lo que conoció el fenómeno de religión popular, porque ese término abarca no solamente lo que es religión, lo que es la manifestación de la fe, sino que también todos los ámbitos de la vida de la persona. Entonces aquí claramente los yumbelinos y los feligreses que vieron esta tradición que se iba a transformar en otro tipo de tradición, porque recordemos que el predio San José del Espino igual estaba a 9 kilómetros del corazón, o sea, del santuario. Si uno va hacia el predio, son 9 kilómetros, o sea, era una distancia eh, que claramente iba a cambiar lo que era la tradición de ir a pagar las mandas, se iba a transformar en otro fenómeno. Quizás porque el padre Pedro Tapia en ese momento igual tenía una cantidad que lo apoyaba, porque muchos feligreses consideraban de que seguían la imagen a donde fuera, o sea, San Sebastián a donde estuviera, ellos iban a seguirlo. Pero viendo Yumbel, su historia, yo creo que era imposible que se cambiara. Yo creo que si no hubiera habido ese problema sanitario, claramente en algún otro momento igual hubiera habido otro conflicto. En ese momento se desató porque ya había un tipo de organización, con todos los rumores, ya había organización, había manifestaciones, habían vigilias, pero si no hubiese pasado, yo creo que en otro momento sí, lo hubieran hecho de nuevo, se hubiesen manifestado. Y hay que entender que antes, igual el peregrino siempre le hacía caso a lo que es a la Iglesia Católica. Lo que decía la Iglesia Católica se cumplía. Pero aquí vemos que no querían cumplir lo que la Iglesia Católica le estaban señalando y crearon un ánimo totalmente adverso que hasta el padre tuvo que salir de la comunidad porque ya no era alguien grato. Entonces, se puede explicar solamente por la religión popular, lo que genera esas tradiciones que absorbe todo ámbito. Así que aquí el triunfo es para los yumbelinos y también para los feligreses que vienen de otros sectores cercanos, pero aquí los yumbelinos son los ganadores, son los grandes ganadores. Y lo vemos porque todavía el santuario está donde siempre, en el corazón de la ciudad. Ahí está todavía el santuario. Así que un gran triunfo para ellos. Gracias, Ruth. Se ofrece la palabra. Hola Jaime, adelante. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera dar mi opinión con respecto a la pregunta que lanzó Ruth al final de su intervención, que me parece muy pedagógica, muy ilustrativa. Y los que vivimos esa época, lógicamente que fuimos recordando las imágenes y los detalles que a veces se van olvidando. Yumbel, según mi percepción, no sería el mismo pueblo, la misma ciudad, sin la imagen de San Sebastián. Tiene más de 400 años, perdón, asentado en nuestra localidad, ha marcado su imagen diversos hitos importantes dentro del acontecer de Yumbelino. Y yo quiero hacer una reflexión principalmente desde el punto de vista de la ubicación geográfica de Yumbel comparado con lo que sucedió con Rere. Rere fue un asentamiento militar también, al igual que Yumbel, y asentamiento humano de tremenda importancia en el siglo XVI, XVII y XVIII. A partir del siglo XIX fue decayendo, principalmente por
porque quedó muy atrás mano de la ruta, de los caminos y, del tren, del ferrocarril, que era principalmente el medio de movilización más importante. Yumbel, por su ubicación también, está lejos de las carreteras, de la Panamericana, está a 6 kilómetros de Yumbel Estación, que fue una localidad que se fundó o que creció y se creó precisamente por el paso del tren. Por lo tanto, habría habido, yo creo, una situación muy adversa para el desarrollo yumbelino como asentamiento humano si no hubiera existido la figura de San Sebastián. Y Gracias, profesor. con respecto a lo que sucedió en el año 1999, efectivamente es así. Hubo intereses económicos particulares del padre Tapia que se cruzaron con los intereses que también tenía la iglesia y Yumbel, en cierta medida, por cuanto siempre nuestra comunidad colapsa para ambas festividades, lo que crea una serie de inconvenientes. Sin embargo, primó el amor, el cariño de todos los yumbelinos, indistintamente del credo religioso que profesaran, y al final se logró el objetivo de retener la imagen donde siempre había estado. Gracias, profesor. Gracias, Jaime. Gracias, profesor. Se sigue ofreciendo la palabra. Ahí el profesor Rodrigo Viveros. Rodrigo, adelante. Gracias. Muchas gracias por lo del profesor, ¿ya? Pero no me alcanzan los medios para eso, ¿ya? Bien, lo que yo quiero resaltar es que esto que aparentemente, o que digamos fundamentalmente, es un conflicto de tipo religioso, ¿ya? Aún siendo dentro de una misma fe o de una misma iglesia, tiene en Yumbel un tremendo componente social y económico, ¿ya? Yumbel ha sido siempre una localidad bastante pobre. En esos años, a fines del 1900, ¿cierto? Yumbel está dentro de las comunas más pobres de Chile. Y un poco antes, ya hablando de mitad de ese siglo, Yumbel además ostenta el triste récord de ser una de las comunas con más gente alcohólica de Chile. Ustedes comprenderán que ese panorama es difícil. Por un lado acentúa la religiosidad popular, pero por otro lado hace también que la gente busque formas de sustentarse. Y la fiesta de San Sebastián es una de las formas fundamentales hasta hoy día. Hay mucha gente. Yumbel no tiene fábricas, tiene pocos recursos naturales. Entonces la fiesta de San Sebastián cumple un doble objetivo para la gente. Por un lado, ellos ofrecen un servicio que necesita el peregrino, y por otro lado, ellos manifiestan, digamos, apoyan esa religiosidad, ¿ya? Atienden al peregrino y obtienen un sustento económico. Entonces, eso también es súper importante. Ese aspecto también motivó gran parte de esta, entre comillas, revuelta popular que hubo en ese momento. Yo creo que es importante recalcarlo esto, porque tal como decía Jaime recién, personas que incluso no eran católicas, ¿ya?, adherían a que el santo siguiera en Yumbel. Llevaba ahí casi 4 siglos, lleva ahí hoy día casi 4 siglos, y está unido también a que de alguna forma ayuda al sustento familiar de una comunidad que todavía sigue siendo bastante modesta en recursos. Quería yo recalcar esa parte de esta situación que ocurrió. Gracias, Rodrigo. Se sigue ofreciendo la palabra. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Adelante, Juan. Es bien interesante el análisis que hace la colega
porque manifiesta uno de los elementos que no se tienen en consideración cuando se realizan desde alguna situación de poder, llámese gobierno, llámese alguna situación de autoridad. Y esto me recuerda muchas veces lo que sucedió en una zona al sur, luego de una explosión de un volcán, y se decide trasladar a toda la población justamente que existían riesgos para ellos mismos. Pero no quiero dar el nombre justamente por el tema de la estigmatización. Y hubo una resistencia y mucha gente se quedó en ese lugar. El tema de la costumbre, sus raíces. Y ahí hago el nexo con lo que especifica Ruth respecto de la importancia que tiene el vínculo de la sociedad con su territorio y de los símbolos que en ella se construyen, porque no somos un conjunto de casas. De hecho, estas mismas actividades que arraigadas en un sector como es Yumbel, también tiene un carácter simbólico. Entonces, mi pregunta es, más allá de las necesidades económicas que al parecer tenía el señor párroco, que me da esa sensación, y más allá de las creencias, que en este caso de la fuerte creencia cultural, religiosa, ¿cuál es la opinión porque ella es la experta, pues ella hizo el estudio respecto de la raigambre que hay entre estos símbolos que son sociales en el territorio en yumbelino? Es decir, ¿qué es lo que ella observó al analizar todo este proceso, que es chiquitito, que es microhistoria, que qué sé yo, pero que tiene una profunda, es decir, yo le veo aristas por todos lados respecto de cómo uno se relaciona con el espacio, cómo uno se relaciona con los símbolos que le dan características al espacio. Esa es mi pregunta. No sé si se entendió. Sí, no se entendió completamente. Lo que pasa es que claramente San Sebastián es el símbolo de Yumbel. Yo creo que eso no va a cambiar. No va a cambiar porque ya está, como dice el señor Rodrigo Vivero, lleva ya casi 4 siglos. O sea, sacar ese símbolo, estamos hablando de generaciones que han crecido con esa imagen sagrada. O sea, es como sacar algo fundamental de la vida de una persona. Así que claramente este símbolo que es el San Sebastián es súper importante. De hecho, igual la imagen de San Sebastián tiene muchas aristas, porque cuando busqué bibliografía o fuentes de dónde viene esta imagen, igual hay dudas. O sea, ya hay varios estudios que señalan de que esta imagen fue traída claramente por los soldados españoles cuando vinieron a conquistar el territorio. San Sebastián era muy querido como santo porque, claro, era alguien, un símbolo de ejército que había desafiado al emperador romano en ese entonces, diciendo que él era cristiano. Entonces los españoles sentían que San Sebastián era su imagen muy representada, porque claro, nosotros somos soldados y también estamos aquí defendiendo nuestra fe en comparación a los que eran los mapuches, que claramente tenían otra cosmovisión. Entonces, desde ahí ya era súper fuerte lo que es la imagen de San Sebastián, desde el inicio, de un inicio que era militar. Después se transformó a lo que era la tradición campesina, porque ahora claramente no hay tantos soldados en un tiempo, después se transformó en villa, pero se transformó en una imagen campesina. Y en esto de pedir ayuda a San Sebastián, o sea, existen muchas manifestaciones. Claramente una de ellas es dando dinero al santo, manifestando que lo que más duele es, como dice también ese punto que es súper importante, que Yumbel siempre ha sido una localidad igual pobre, pero para ellos era súper importante dar dinero porque eso era lo que dolía, eso era lo importante. Entonces San Sebastián siempre ha sido asociado a mandas de dinero. Y obviamente eso ha crecido en caminatas, mucha gente va descalza, de rodillas, o sea, y no solamente en Yumbel, porque ya es de Yumbel.
sino que eso se ha expandido a todo lo que es el sector. Yo no soy de Yumbel, de hecho tampoco soy muy de Los Ángeles porque yo vivía camino a Antuco, y ya ahí los campesinos de ese sector hacían la peregrinación, que estamos hablando de muchos kilómetros, y iban 3 días, 2 días antes con su caballo montado a pagar la manda a San Sebastián. Y aquí al pagar la manda es lo que se da la historia, porque al ver que llegaba tanta gente, también ve que había mucha necesidad de la gente, y aquí es donde se empieza a nacer lo que es la feria, el comercio, para también entregar eh, todo lo que el peregrino necesitaba, no solamente en lo religioso, sino también en su vida diaria, porque hay una feria donde vemos distintas cosas, no solamente religiosas. Entonces, de por sí, este símbolo de San Sebastián está dentro de, más allá, ya es una identidad local. Yo siento de que no se puede desaparecer. No sé si respondí tu pregunta, Juanito. Sí, sí, gracias. Se sigue ofreciendo la palabra. Les voy a leer un mensaje que acaba de llegar por el chat. Carol Tolosa nos dice, soy de nacimiento, me da la impresión que está diciendo, nacimentana de familia campesina, y soy testigo de la fuerte fe al santo y la congregación segura de mi familia en enero y marzo. Es sin duda para Yumbel su emblema. Nos envía saludos a todos. Y bueno, mientras otra persona se prepara para intervenir, yo quisiera también comentar lo siguiente. Uno tiende a pensar inicialmente que la devoción a San Sebastián podría ser exclusiva de Yumbel y sus alrededores, pero la verdad que no es así. No es así, y eso nosotros lo hemos ha tenido la oportunidad de participar. Y devotos de San Sebastián se encuentran, devotos de San Sebastián se encuentran a lo largo de toda la región, incluso más allá, y desde épocas bien remotas. O sea, desde que el santo está donde está, nace la fe y nace la devoción. Lo vimos, por ejemplo, en San Nicolás y en todos los alrededores de la zona. Claro. Se sigue ofreciendo la palabra para comentarios. Muy buenos días a todos. Ruth, felicitaciones. Gracias. Excelente, muy interesante. La leí. Ah, gracias. Sí. Y yo no soy del ámbito educativo, entonces tengo que informarme antes de, ¿verdad? No, está bien. Ya, mira, yo tengo una pregunta relacionada, no sé si tú me la puedes contestar, son dudas que yo tengo nomás, ¿ya? No, me problema. Una que cuando tú señalas en tu tesis que en 1670 José Antonio Manso de Velasco decide poner el nombre de Santa Lucía de Yumbel al pueblo, ¿tú pudiste encontrar alguna información que explique por qué se le agregó el de Yumbel? ¿Cómo, o por qué lo hizo? ¿Lo hizo como para congraciarse con algunos mapuche o personas? Porque esta palabra tú dices que es de origen, un vocablo mapuche, luz de la aurora o arcoíris resplandeciente. O arcoíris resplandeciente. Entonces mezcla el elemento español, el Santa Lucía, con el elemento mapuche. ¿Tú pudiste, puede que, digamos, buscar por qué se dio esa situación, o fue por caer simpático nomás a los dueños de esta tierra? ¿Qué pasó? No, de la historia de Yumbel tenía muy poca información. Debo confesar, cuando hice la tesis tenía muy poca información. De eso lo saqué, de hecho, del profesor Jaramillo, igual que expuso en esta jornada. Y obviamente pregunté a la municipalidad en ese entonces, y ellos me dieron lo que significa Yumbel. Pero viendo las exposiciones me doy cuenta que claramente esa palabra viene desde mucho antes, relacionada con el término de barro, de barroso, que era un sector que era de mucho barro. Entonces me imagino que ese nombre tiene que ver con los locales que ya estaban obviamente en ese lugar, en el fuerte, por eso lo agregaron. Porque el término de Yumbel, eso de arcoíris, por lo que entendí en las exposiciones, no era como tan antiguo, o sea, es más antiguo el término barroso. Ah, perfecto, ya. Otra cosa, mis preguntas son
pero no te preocupes. Con relación a la identidad, ahí concuerdo un poco con María Cecilia, porque yo en diversos lugares en que he estado he encontrado devotos de San Sebastián, incluyendo fuera de Chile, en lugares al otro lado del mundo, ¿ya? Hay gente que, si bien es cierto, no son chilenos, algunos son chilenos o descendientes de chilenos, y son devotos de San Sebastián. Eso es interesante, ¿eh? Que es como una visión que escapa aquí a la solidaridad, ¿sí? Haciendo ese alcance, claro, hay muchos devotos de San Sebastián, porque es una imagen oficial de la Iglesia Católica, o sea, San Sebastián fue canonizado, fue una figura conocida, y la Iglesia lo que hizo es el término de evangelizar, y hizo conocida la imagen de San Sebastián. Entonces, claramente San Sebastián es conocida a nivel mundial. Lo que es interesante analizar acá es cómo el pueblo de Yumbel y los sectores alrededores manifiestan su devoción a San Sebastián. Y eso es muy distinto a otros lugares, porque eso es algo que solamente se da en Yumbel. Eso es lo interesante de esta festividad, que es da la identidad. Aquí se demuestra la identidad local, cómo lo demuestra la festividad. Perfecto. Y mira, el tema de las mandas dolorosas quizás tiene su origen en la enseñanza católica de que en esta tierra hay que sufrir para ir a la gloria al más allá. Después que uno muera va a ganarse el cielo, más o menos. Esa es la idea, digamos, que más mal lo pasas tú aquí, más feliz eres después. Entonces, tiene por que ahí ver viene... con el sacrificio. Claro, con el sacrificio, que mientras más te duele, mejor, porque vayas a ser más feliz, no sé dónde, o en el cielo, ¿ya? Por ahí, entonces, claro. Es una católica, que en el fondo también es una forma de mantener un poco oprimida a la gente, en el sentido, sobre todo a la gente que, como se comentó, alguien comentó al principio, creo que fue Rodrigo, con una poca educación, mucho alcoholismo, qué sé yo, la gente busca, digamos, en qué sostenerse, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, anécdotas relacionadas acá con el santuario, hay una que no sé si algunos de los mayores que estamos acá lo podemos conocer. Te voy a contar algo interesante. Por ahí en el año, antes, en la década del 30, averigüé por ahí, me contaron que era como resultado de la crisis de los años 30 que hubo en Norteamérica y en otras partes del mundo. Aquí en Chile llegó una crisis así, pero atrasada obviamente, pero terrible, así terrible, tan terrible que la gente aquí en Yumbel se estaba prácticamente muriendo de hambre. Y ahí la iglesia jugó un papel importante. ¿En qué sentido? Por el lado de la calle Cruz, ¿ya? Entre Castellón y Quesada, título de propiedad, la iglesia la dejó ahí, hasta que yo me imagino que habrán hecho alguna regularización del tema y la incorporó, parece que ahora está pintadita bonita como que de ellos. ¿Ya? Ahí no, es lo que yo sé a través del testimonio oral de personas muy antiguas, de abuelitos, de viejitos. Bueno, y lo que hizo la iglesia en esa época es que en ese sector empezó a matar animales, bueyes, reses, lo transformó en un mini matadero y la gente del pueblo podía ir a hacer fila y partían el animal como, lo troceaban como saliera nomás, y la gente hacía su fila y te daban, tú llevabas tu bolsa o un canasto y te daban una porción de carne. Y esto lo hacían como todas las semanas, y esto influyó mucho en la dependencia de la gente con la iglesia, porque también la vio como su salvadora. ¿Ya? Es una anécdota de la vida nomás. Eso era. Muchas gracias. Si me da la palabra, ¿Sí? Ruth. Dígame. Una de las razones, o varias razones, varios hitos en realidad, de la vida de San Sebastián, de la imagen de San Sebastián en Yumbel, y su raigambre dentro de nuestra comunidad. Hay que tener en cuenta que en el levantamiento de los araucanos en el año 1655, cuando los soldados sillanejos escapan a Yumbel, y desde Yumbel a Herrera y desde Herrera a Concepción, en toda una trayectoria, llevan la imagen, y la imagen le incomodaba el traslado, el viaje, por lo tanto la dejaron en la cercanía de Yumbel, y esa imagen estuvo enterrada en unos pajonales durante 8 años, de 1655 a 1663. Los soldados, una vez que se pacificó toda esta zona, vuelven, se acuerdan de la imagen, pero la dejan en Yumbel.
queriendo los chillanejos recuperarla. Hay un juicio eclesiástico y las autoridades de la iglesia de ese tiempo determinan que la imagen se quede en Yumbel. Ese es un primer hito. En el terremoto de 1835 se destruyó el fuerte y la capilla que había dentro del pueblo, pero quedó intacta la imagen de San Sebastián en el altar sin caerse. Y eso también está documentado y está escrito. Y un tercer hito importante es cuando a finales del siglo XIX algunas personas se roban la imagen de San Sebastián por 1 o 2 días, la queman y después la imagen se recupera, lógicamente bastante chamuscada, y le hacen algunos arreglos y continúa. Ese fue uno de los puntos importantes de la razón por la cual se aumentaron las peregrinaciones. Y lo que decía Sandra es efectivo. La iglesia después, a mediados de la década del 30 al 40, entregaba alimentos a los peregrinos, le entregaba lugares donde pudieran pernoctar, pero también los yumbelinos se valían de esas vituallas que producía la iglesia para poder alimentarse. Yo cuando estaba estudiando la figura de San Sebastián, de cómo había llegado a Yumbel, me di cuenta que siempre fue como un conflictivo, porque claro, esta pelea entre Chillán y Yumbel por la imagen, yo siento que ya ahí ya marcó la importancia de esta imagen, de quedarse en el lugar. Y también lo que fue el 20 de enero y 20 de marzo, porque se supone que es 20 de enero, pero los campesinos pidieron a la iglesia que por favor le dieran otra fecha después de las cosechas, donde tenían dinero. O sea, también fue polémica esa decisión de crear otra fecha de veneración para obviamente complacer a los devotos de San Sebastián. Entonces también es muy interesante ver cómo la imagen también ha provocado esos conflictos que son sociales también, más religiosos, sociales, por eso se ve lo que es amplio el estudio. Yo creo que San Sebastián da para muchos estudios. Un detallito más. Sí, Mira, es que originalmente las mandas no eran necesariamente entregar plata a la iglesia, ¿ya? Muchas veces era también entregar productos, ¿ya? De hecho, había familias que eran dueñas de las grandes propiedades alrededor de Yumbel que hacían muchas donaciones en especies a la iglesia, ¿ya? Pero también había una forma de hacer una manda que era en que tú le prometías al santo que ibas a ser buena persona con otra persona, ¿ya? Por ejemplo, si yo cosecho miel, manda consiste en que yo les voy a regalar miel a otra persona, no a la iglesia. Recuerdo que una vez había un señor que hizo una manda que a otra persona le trajo carbón durante no sé cuántos años. ¿Cuántos años fue, Félix? Varios años. Varios años. Antes del campesino, del vendedor de carbón, fue traerle carbón todos los años, una carretada de carbón, a otra persona del pueblo. Esa era su manda, no era el santo. Entonces, ahí también cambió un poco el sentido, porque originalmente estaba, yo creo que dirigía no solamente a traer dinero a la iglesia, sino también hacer el bien a los demás, una solidaria. Y esto se fue como mercantilizando quizás un poco, digamos, y cambió mucho el sentido con la historia, con el tiempo. Sí. Es un detalle además con relación a las mandas. Muy interesante tus detalles, Sandra. Realmente tú eres una fuente de historia local, va a haber que entrevistarte en profundidad. Muy interesante. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme acceder. Llegué un poco tarde a la conexión por una serie de ocupaciones, pero quisiera agregar 2 o 3 cosas de lo que he escuchado hasta ahora a las distintas personas que he escuchado sobre el tema. Y para mí Yumbel y San Sebastián tienen un sentido muy, muy, muy especial. Quiero decir lo siguiente primero. Yumbel, la definición que hace Fray Pedro Armengol en el año 1915 en su glosario etimológico de términos mapuches indígenas de Chile y del cono sur de América, en su página 476, número 10.414, dice: Yumbel, villa capital del departamento de Herrere, en Concepción. De Dum o Yum, que significa hundirse, y de Pel o Pele, que significa barro. En definitiva, su traducción literal es barrizal que se hunde. Pero luego agrega una explicación más que dice, una etimología más poética,
y suficientemente verosímil sería un pel, ¿ya?, resplandor de la aurora. A partir de aquí, en el año 1985, en la municipalidad de Yumbel, se decide darle esta definición definitiva. Primero, crear como fecha histórica de recuerdo de aniversario de Yumbel en el 16 de marzo de cada año, ¿ya? Y se elige esa fecha porque es la fecha en que por decreto se le concede el título de ciudad a Yumbel, ¿ya? Entonces quería aclarar ese concepto primero, que está en un texto histórico que es de mi propiedad, ¿ya? En segundo lugar, lo que decía la señora recién respecto a la calle Cruz. Efectivamente, los primeros 40 metros de la calle Cruz, ¿ya?, y aproximadamente 10 o 12 metros hacia el oriente, era una propiedad antigua que nunca fue de la iglesia, pero que la iglesia usó durante, no sé, casi 100 años. Y solo a comienzos de a fines del siglo XX, logró, mediante juicio, ya con bienes nacionales y algunas personas, lograr que se le concediera el título de ese retazo. Y por lo tanto, con eso completó la manzana completa como propietario el Arzobispado de Concepción o la Iglesia Católica, ¿ya? Efectivamente, eso es lo que ocurrió, ¿ya? En tercer lugar, lo relacionado a las comidas y alimentación. Más allá de la idea de alimentar a la gente que tenía pocos recursos en aquellos años, la Iglesia determinó, ¿no es cierto?, ofrecerle alimentación a los peregrinos de Yumbel que llegaban básicamente en carretas, a caballo y a pie al comienzo, posteriormente a través del tren y los primeros sistemas de locomoción ya motorizada, ¿ya? Entonces se construyeron los galpones que están atrás, en calle Quesada, ¿ya?, que se transformaron en hospederías, donde se le ofrecía a la gente la posibilidad de dormir y se le entregaban esteras hechas de pajonal, de INEA, ¿ya?, donde la gente podía pernoctar durante los días que llegaba la festividad, y al mismo tiempo en su interior de la parroquia se sacrificaba entre 3 y 10 animales vacunos, con lo que se le entregaba alimentación a los peregrinos, y naturalmente la gente de Yumbel, con toda seguridad, aprovechaba tal beneficio. Eso yo lo sé a través de las historias de mi abuelo, que fue uno de los responsables de atender a esas personas, y de mi padre, que trabajó durante muchos años como voluntario en la parroquia, y yo en lo personal, que fui administrador civil de la parroquia voluntario durante 20 años, ya hasta la llegada del padre Tapia. Por lo tanto, conozco bastante esa historia, ¿ya? Eso es lo respecto a las comidas y hospedería. Y finalmente, sobre la imagen de San Sebastián, efectivamente, yo solo puedo comentar lo siguiente. La imagen de San Sebastián ya es una imagen fea, mal hecha, desproporcionada desde el punto de vista estético, artístico, ¿ya? Guardaba restos de los intentos de haberla intentado quemarle en algún momento. Se dice que habrían sido los masones, se dice que habrían sido otra gente de otra religión, en fin, hay toda una leyenda ahí que no es muy difícil de comprobar, pero efectivamente tenía restos de quemadura, ¿ya? En el año 73, el párroco de ese entonces, don Eduardo Yáñez Araneda, que en paz descanse, y el arzobispo de Concepción, el arzobispo de Concepción de ese tiempo, don Manuel Sánchez, decidieron que había que arreglar la imagen de San Sebastián. Podríamos usar un término muy malo, remodelarla, hacer que la arreglaran un poquitito. Entonces fue llevada a Santiago. Yo fui una de las personas que lo llevó a Santiago junto con el padre Yáñez, a la casa Martí Corena en Santiago, donde se le hizo una restauración. Se le arregló un poco el rostro para tratar de que su imagen de la cara, más que de niño, fuera de hombre, porque Sebastián era un soldado romano, capitán de la Guardia Pretoriana del emperador Diocleciano, por lo tanto, no podía ser ni un niño, ni un jovenzuelo cualquiera, sino un hombre hecho y derecho, ¿no es cierto?, como eran los soldados romanos, ¿ya? Y ahí entonces se le restauró un poquito el rostro, se le rebajó el vientre, para que no, porque parecía señora embarazada hacia adelante, disculpen los términos que uso, pero
es lo que efectivamente era la imagen, ¿ya? Y eso se hizo en agosto de 1973. No me lo dijeron, yo lo vi, yo llevé la imagen junto con otras 2 personas y el párroco a Santiago, ¿ya? Y es una historia que Yumbel no conoce porque se manejó en absoluto secreto, porque como era esta imagen muy querida y muy respetada, no era llegar y sacarla del santuario en esos años y que desapareciera. Entonces, el padre Yáñez hizo fabricar en Curicó una imagen de yeso, similar, muy similar a la que había, ¿no es cierto?, a la original, y esa se puso en reemplazo en el templo mientras se procedía con esta imagen en este trabajo que duró una semana completa, ¿ya? Que fue en agosto de 1973. Por lo tanto, la imagen, que es una imagen de cedro de 70 centímetros de alto, se le hizo esta restauración en el año 1973. Y que lo cuento como anécdota porque, repito, no todo el mundo la conoce, ya no es un hecho público, pero sí es un hecho que ocurrió y que a mí me tocó vivir. Es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Muy interesante tu contribución, sobre todo porque se trata de situaciones que son inéditas para la mayoría de nosotros, son situaciones no escritas. De allí la riqueza. Muy amable, muchas gracias. De nada, gracias. Mientras se prepara otra intervención, yo quiero leerle algunos de los mensajes del chat. Aquí Catherine nos dice que desde Gualañé o Gualañé las personas también asisten a Yumbel a la fiesta religiosa. O sea, de alguna manera Yumbel es transversal, nos cruza a todos. Ya, que creo que no se vieron alguna imagen, pero quería compartir imágenes del actual, lo que iba a ser el predio San José del Espino, que hace poquito fui y me di cuenta de que, bueno, queda muy poco del predio. En cierta forma se ve la reja, la muralla que trataron de construir, la iluminación que pusieron los postes de luz, y que ahora está siendo arrendada por la empresa de la forestal Mininco, ese predio. Por eso quiero decir que igual fue polémico, porque la iglesia, en cierta forma, adquirió este predio para hacer el santuario, o sea, hizo una inversión. No sé cuántos millones, en ese momento yo vi que el arzobispo hizo una declaración que dijo que las 43 hectáreas la había comprado en 5 millones, pero no es algo oficial, es lo que dijo él en una entrevista. Pero por eso también causa polémica. Igual que el municipio señaló de que otro de los proyectos iba a ser en el Cerro La Virgen de Yumbel, que también había un terreno que lo podían poner para el santuario, y me di cuenta que había construcción. Yo pensé que era el santuario y no, fue destinado para otro hecho, para un parque urbano, para Yumbel. Así que tampoco se concretó, creo, ese proyecto. Entonces, para que vean que igual hubo como en ese aspecto esas polémicas. No sé si se ve la imagen. Está la imagen de ahí Tengo del la campo de duda. oración. Hay una imagen ahí. A ver. La imagen Solo se ve que una hay imagen de del campo celebración. oración. ¿Ahí? Es solo el campo de oración de Yumbel la imagen que hay ahí, presente. Ay, qué fome. A ver, déjeme mostrar porque quiero mostrar el predio. Ahora se cambió. Esa es la entrada del Claro. predio. Ese es el predio, sí. Sí. Ya, y Y ese esa es el es la Cerro La arriba de Virgen. Yumbel. En Liguerilla el Claro. padre Tapia compró 2 predios. Un predio a nombre del arzobispado Concepción, que es donde están estas construcciones que usted está mostrando, y al Claro. frente 16 hectáreas que él compró a nombre de él y otro señor que era su socio, ¿ya? Y donde pensaban instalar todo el sistema comercial, ¿ya? Lugar Ya. para los comerciantes, en fin, estaciones de servicio de combustible, transporte, todo era al frente, al lado oriente. Y el lado poniente fue el que se compró a nombre del arzobispado, que ellos llamaron San José del Espino, y que hoy día Claro. está cerrado, no sé yo en qué propiedad. No, está siendo arrendado lo dieron arriendo, me impresiona, a la empresa forestal Mininco, porque está con plantación de bosque, pino. sí, plantación de bosque forestal. Y bueno, el Cerro La Virgen, que era otro de los proyectos que la municipalidad lo tenía como presente, pero se concretó otro que era el parque urbano Cerro La Virgen, dice, que va ya en la etapa 2. Por lo que veo es que el santo va a seguir obviamente en el corazón de la ciudad, así que para que vean un poquito lo que fue del predio después de toda la polémica. No sé si hay alguien más que quiera consultar algo. La última intervención
Sí, se sigue ofreciendo la palabra. Jaime, si tú vas por acá. Adelante, Jaime. Sí, María Cecilia, gracias. Reforzar un poco lo que señalaba Ricardo Alejandro Vivero, en el sentido que la imagen de San Sebastián es una imagen muy antigua. Estamos hablando de 400 años, y lo más probable es que sea de origen medieval español. Si ustedes miran la iconografía de Fray Angélico, Fray Filippo Lippi, tiene en el diseño de las imágenes, tiene el sentido que señala Alejandro en su intervención. O sea, figura con un abdomen prominente y con algunos rasgos que le hacen características. Reforzar eso nada más, y al menos para terminar mis intervenciones, felicitar una vez más a Ruth, que ha sido muy pedagógica y muy importante su investigación y su presentación. Gracias. Gracias. Gracias a ti también, Jaime, porque has introducido un concepto y una forma de mirar la imagen del santo bastante interesante, el tema de la iconografía. Ya los análisis iconográficos son bastante complejos, ¿verdad? Hay que situarlo en los contextos históricos, tú lo hiciste al hablar de España medieval, muy interesante, y yo creo que es algo a explorar. Acá en el chat, entre paréntesis, Juan Rivas dice: felicitaciones a la expositora. Y me parece que esos serían todos los chats que les puedo compartir. Una última intervención, si es que alguien quiere precisar algo. Tomás Varela también dice: felicitaciones a Ruth. Sí, yo quisiera solo comentar, con el permiso de los presentes y lamentando haber llegado tarde a esta pequeña gran reunión, decir que para los yumbelinos, para nosotros los yumbelinos, todo este proceso, desde la llegada del cura Pedro Tapia Toro a Yumbel, significó generar una herida que aún no termina de sanar en nuestra comunidad. Aún hoy, en Yumbel, se encuentra vigente en muchas personas la sensación y esa división de que el cura Tapia era el malo y los que estábamos en contra del cura Tapia éramos los buenos, ¿ya? Y el problema, más allá de lo bueno o malo que fuera un hombre desquiciado como era Pedro Tapia Toro, ¿ya? Porque esa es la verdad, y eso es lo que dijo oficialmente el arzobispo en una entrevista del diario El Sur, después que el cura Tapia lo acusó a él de que todo lo que se hizo en Yumbel lo hizo con autorización del arzobispo, y al día siguiente la entrevista del arzobispo dice que eso no es cierto y que el padre Pedro Tapia era un hombre enfermo. Eso nos da una imagen de la gravedad de una situación de una iglesia que estaba en muchos problemas y que se mantiene en muchos problemas, ¿ya? Y donde los feligreses o los ciudadanos comunes y corrientes poco podíamos hacer, salvo rebelarnos como nos rebelamos en esa oportunidad, ¿ya? Cuando se asume que una imagen de una institución religiosa como es la iglesia, una imagen material y espiritual, puede ser manoseada, trasladada y reacomodada como a ellos se les ocurriera, y no como el común de las personas quisiéramos que se mantenga, ¿ya? Entonces, esta herida hoy día presente, y se lo digo yo, que me ha tocado vivirlo, yo fui uno de los cabecillas de esa rebelión, ¿ya? Tengo un detalle completo de hecho por hecho ocurrido desde el momento que llegó el cura Tapia a Yumbel, ¿ya? Hasta que se produjo el cierre de toda esta situación, ¿ya? Pero lo importante, vuelvo a repetir, es esta herida que aún se mantiene abierta, ¿ya? Hoy día hay gente que aún no se acerca a la iglesia porque sintió que la iglesia los castigó, y entre ellos me encuentro yo, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay gente que siente que las cosas cambiaron y hoy día la iglesia ha tratado de llegar de nuevo a la gente, está llegando gracias a la presencia de un cura que ya falleció, que el padre Luis, que hizo un muy buen trabajo como pastor en Yumbel, ¿ya? Pero en términos generales, reitero, más allá de la imagen religiosa católica, San Sebastián es una propiedad intelectual y permanente de la comunidad de Yumbel. Yumbel vive en función de San Sebastián, y por eso hoy tenemos 3 fiestas en el año. El 20 de enero, que es la fiesta oficial religiosa, que es el Día de San Sebastián.
El 20 de marzo, que es la fiesta creada y organizada en honor de los campesinos de Yumbel. Y el fin de semana santo, donde nuevamente tenemos una presencia en Yumbel de alrededor de entre 30 y 50.000 personas que vienen a San Sebastián, no a celebrar la Semana Santa, vienen a pagarle mandas a San Sebastián. Por lo tanto, tenemos 3 festividades, ¿ya?, que aún persisten muy fuertemente en Yumbel. Y para muchos yumbelinos, y entre los cuales me cuento, yo sería partidario de sacar la imagen del centro de Yumbel. Y eso se lo dije al cura Tapia alguna vez. Pero una cosa es que queramos sacarla un poco del centro de Yumbel para liberar al yumbelino de esta tensión terrible que significa la festividad y la presencia de 100.000 o 200.000 personas en algún momento, ¿ya? Pero no hacer lo que él hizo, que fue, yo soy el dueño, yo lo saco cuando quiero y lo llevo para donde quiero, que fue el gran error que cometió. Porque yo creo que hay mucho consenso en Yumbel de querer sacarla, y me parece que ese fue el espíritu que tuvo la municipalidad cuando quiso crear este parque arriba, donde se iba a asignar un lugar especial para los comerciantes durante la festividad. Y de esa manera liberar el centro de la ciudad. Y aquí hay un par de yumbelinos que comprenden y entienden igual que yo la tensión que significa tener estas 100.000 o más personas durante 2 o 3 días en torno a nuestros hogares, que nos ocupan jardines, nos orinan las calles, nos defecan las calles, ¿ya? Y que desgraciadamente uno lo entiende, no es que no tengan cultura para no hacerlo, sino que no tienen dónde hacer sus necesidades básicas muchas veces, ¿ya? Pero eso es lo que yo quisiera decir, y dar las gracias por permitirme expresar estas situaciones que son tan importantes y tan vitales para los yumbelinos. Muchas gracias. Gracias a ti, al contrario, yo creo que estamos formando a través de estas jornadas una especie de comunidad de aprendizaje, donde todos nos vamos fortaleciendo y enriqueciendo en el conocimiento de estos temas que son muy interesantes. Me da la impresión que Rodrigo quiere intervenir. Sí, Adelante. bueno, solo para felicitar a la expositora porque ha puesto en pantalla un tema que es muy importante para los yumbelinos, ¿ya? Que trascendió nuestras fronteras, que fue motivo de conversación en todos los medios de comunicación de esos años. Yo hice una pequeña investigación hace un tiempo atrás y prácticamente no hubo diario en este país que no estuviera pendiente de este tema y publicando las noticias sobre este tema. Insisto que más allá de una situación religiosa, es también una situación claramente social, van íntimamente unidas. Para terminar, nuevamente felicitar a Ruth por su exposición. Creo que es importante que hablemos estas cosas y nuestra sociedad va justamente en función de ir conociendo nuestro pasado, incluso estas situaciones que en algún momento y tal vez hasta hoy día se mantienen como polémicas. Muchas gracias, Ruth. Excelente presentación. Muchas gracias. Gracias a ti también. Félix, ¿tú quisieras...? Sí, sí. Gracias, Cecilia. En primer lugar, felicitar a Ruth. ¿Ah? Ha colocado un tema que es vigente, que está presente, que todos los yumbelinos por lo menos lo hemos pensado. En ese momento cuando ocurre la situación, yo no he hablado porque no estaba aquí en Chile, entonces me alejo un poco. Sí, vine un día y estaban firmando en la plaza y firmé para que no se sacara el santo. Pero no, más allá no supe. Después me enteré en la universidad que usted estaba haciendo la tesis sobre eso. Entonces, quiero felicitarla. Ha puesto un tema, como bien lo señala usted, no siendo yumbelina, usted habló de Yumbel. ¿Ah? Eso también es interesante. Y a modo de comentario, ya lo hizo la profesora Cecilia, pero yo le voy a profundizar un poquito en cuanto nombró a San Nicolás, porque los dos fuimos allá a hacer esa investigación de San Nicolás, salió un libro, en fin. Y en una de los lugares que se llamaba Coipín, que fue una gran hacienda en su momento.
una de las familias que después se dividió esta hacienda y una de las familias que quedó con 100 hectáreas, ellos tenían una devoción a San Sebastián. Con esto quiero decir que estaba en todas partes. Y yo entré, nos permitieron entrar a la casa y yo veo un altar a San Sebastián. Pues entonces lo primero que le pregunto a la señora dueña de casa, ¿y esto por qué lo tiene acá? Y me cuentan la historia. Ellas venían a Yumbel antes, pero llegó un momento en que no pudieron venir. Entonces hicieron un altar ahí con un retrato de San Sebastián solamente, y estaba muy adornado, y le hacían las novenas, igual, ¿no? Y la peregrinación que ellos hacían el día 20, en Yumbel se saca el santo, se pasea por las calles, pero ellos iban, caminaban un par de cuadras de la casa a un río que había, y ahí se volvían. Entonces todas esas cosas me llamaban la atención, porque la gente de esa localidad, no asistiendo a Yumbel, pero sí lo hacían en esa localidad que se llamaba Coipín. Reitero, Ruth, y gusto de haberla visto nuevamente. Mi felicitación, ha sido un tema bien vigente, que está ahí, como lo han señalado todos, que está presente y que todavía muchas veces no está claro, ¿no? No está claro. Y hoy día aquí, por ejemplo, ya se han planteado Ricardo, qué sé yo, todas las personas que han hablado, han dado más claridad a ciertas cosas que no se saben, que son testimoniales, solamente se hicieron, pero está escrito. Pero qué bueno que aquí va a quedar por lo menos el testimonio. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a ti, Félix. A mí me gustaría leer los últimos mensajes. Pienso que es importante que Ruth los conozca. Tomás Varela, felicitaciones a Ruth. Juan Rivas, que nos mande las imágenes, te pide Ruth. Carol Tolosa dice, felicitaciones, excelente. Catherine, felicitaciones Ruth, un trabajo muy interesante. Ángela González, me encantó la exposición, genial la historia local. Felicitaciones y gracias Ruth. Carol Tolosa, gracias por esta instancia de aprendizaje y reflexión. Que viva Yumbel y sus habitantes. Ruth, excelente colega y profesional. Nos estamos viendo en algún 20 de enero y 20 de marzo. Paulina dice, se agradece la exposición, interesante conocer el conflicto desde varias perspectivas. Jennifer Riquelme dice, gracias por la exposición, Ruth, muy interesante, muy pedagógica y didáctica, todas las intervenciones también muy atingentes. Muchas gracias. Para mí, por lo menos, es muy emocionante leer esto, porque se trata de Ruth, ¿verdad? Siempre uno tiene un cariño con sus ex estudiantes. A mí me tocó trabajar con Ruth por ahí en una ayudantía más directamente. La conozco y de verdad que la felicito. La felicito mucho y quiero entregar un mensaje a todos los presentes. Parece ser que estas instancias están generando más que interés, están generando así como una suerte de adicción. Entonces, a todas las personas que están conectadas, yo las invito para la próxima semana, por este mismo medio y a la misma hora, a conectarse, porque vamos a tener una ponencia muy interesante. Estoy hablando del sábado 5 de diciembre, la ofrece el señor Víctor de la Barra González y se titula Un soldado de Dios, San Sebastián de Yumbel, evolución histórico-social a nuestra festividad religiosa, lo que significa que el tema va a continuar. Entonces, los espero a todos muy conectados. Ruth, por favor, porque a través de todo lo que tú has desarrollado podrías ir recogiendo cosas, ¿verdad?, más amplias. Y bueno, desde tu rol de profesional de la PDI, igual puedes seguir haciendo una contribución histórica. Pues sería muy bienvenido. Eso por mi parte. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Yo quería agradecer la invitación, agradecer al profesor Félix Briones por la invitación a la jornada de Yumbel, que haya considerado mi tesis dentro de una de las exposiciones. Me hizo recordar todo el esfuerzo que uno hace en la investigación. En ese momento, como mencioné, la digitalización de los periódicos no estaba como muy de moda en ese momento, o sea, no se preocupaba la gente de hacer la digitalización. Así que tuve que venir a la Biblioteca Nacional, a donde están todos los periódicos de Chile,
y fue muy interesante y entretenido ver la historia. La historia siempre es fascinante de todos los puntos de vista. Yo me di cuenta de que no había mucha historia local, traté de dar un granito de arena un poco a la historia local, y también obviamente que se sigan desarrollando todo lo que dijo Alejandro Vivero, que debía haberlo conocido cuando estaba haciendo mi tesis, pero no se dio en el momento. Pero claramente da para mucho la investigación de Yumbel, de sus santos, o sea, se puede hacer mucho, mucho, mucho. Así que siga la historia tomando fuerza, también la historia local, que siga tomando todo la fuerza para que siga naciendo nuevas investigaciones y nuevos intereses. Gracias, Ruth. Entonces, en resumidas cuentas, recogiendo lo que se ha dicho y lo que he visto en el chat, que viva la historia, que viva Yumbel. Nos encontramos entonces el próximo sábado. Que tengan buen fin de semana todos, todas.